Yo no sé usted, pero aquí se siente una presencia de Dios muy tremenda. Y como dije hace un momento, donde pasa el Señor, donde está el Espíritu de Dios, donde visita Jesús un hogar, una familia, un matrimonio, una vida, nada queda igual. Todo se restaura, todo se sana, todo tiene un buen final. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, lo bueno que nunca nos prometió que iba a ser fácil. Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces sabemos que no es fácil, pero sabemos que de su mano los finales son diferentes. Él ya ganó en la cruz del Calvario. Él ya consiguió todo lo que vos necesitas. Él ya lo tiene. O sea, no tenemos necesidad de buscar en otro lugar sino en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tú necesitas está en Él. Buenas noches a los que nos siguen. Buenas noches, familia Poder de Dios. Vamos a empezar por aquí. Les doy otra oportunidad para que todos me saluden, por favor. Buenas noches, familia Poder de Dios. Gracias. Buenas noches a los que nos siguen a través de las redes sociales. Les amamos, les bendecimos, oramos por sus vidas. Y dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10, dice que somos hechura suya. Y la palabra hechuras en el original griego significa poema. Somos un poema de Dios. Salude al poema que tiene al lado ahora, por favor. Decile: sos un poema. Gracias. Está medio mal escrito este poema, dijo la hermana, pero bueno, ese es tema para otro día. Estamos celebrando, para los que no saben, nuestro tercer servicio. Tuvimos un culto poderoso esta mañana en el cual estuve predicando. Tuvimos un culto anterior a este a las 18 horas y este es nuestro tercer servicio. Quiero dar gracias a Dios por los pastores que están trabajando fuerte, los líderes de esta casa, los colaboradores, los que siempre están. La verdad que es un orgullo pertenecer a esta familia, ser el padre de esta casa. La verdad que ver cómo se multiplican, crecen y ver la obra de Dios en sus vidas y a través de sus vidas nos llena de orgullo. Hoy hablábamos con mi esposa de este tema justamente, el honor que tenemos, el privilegio de poder tener hijos espirituales como ustedes, amén. Así que nuestros respetos y honra para cada uno de los que están trabajando en la obra del Señor. Y no sé si voy a llegar con la batería de mi iPad, pero no importa, hasta Dios me ha dado una palabra para compartir contigo. Y el título de este mensaje es: Él siempre estuvo allí. Jesús siempre estuvo a tu lado. Aunque no puedas entenderlo, aunque hayas pasado momentos difíciles, aunque digas: ¿y dónde estaba Dios esa noche que cambió mi vida, que marcó mi vida? Jesús siempre estuvo a nuestro lado. Él estaba secando tus lágrimas posiblemente, aunque tú no lo veías y yo no lo podía ver. Muchas veces me pregunté: ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Dios cuando fui un niño? Cuando la gente que me tenía que estar cuidando me estaba lastimando. ¿Dónde estaba Dios? Me pregunté muchas veces. ¿Dónde estaba mi padre cuando me tenía que estar protegiendo y no estaba? Pero allí estuvo Jesús siempre acompañándome a cada paso de mi vida. Y voy a leer una historia que está en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Quizás si está la traducción de Palabra de Dios para Todos. Lucas 24, versículo 13. Esta historia se desarrolla en 2 días después, 3 días, iniciando el tercer día después de que matan y crucifican a Jesús. Y estos dos que van aquí caminando, que vamos a leer ahora, son 2 discípulos de Jesús, que no son los apóstoles, no están entre los más íntimos de Jesús, pero seguramente fueron discípulos que dejaron todo por Jesús. Y dice así: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús, en otra versión dice discípulos, iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras discutían, Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos.
pero no les fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús les dijo: ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron muy tristes. El que se llama Cleofas respondió: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado? Escuchen, estaban al lado de Jesús, hablando con Jesús, y no podían verlo, porque dice que estaban muy tristes. Y a veces el dolor, y a veces la frustración, los malos resultados no te permiten ver a Dios en tu vida. Y te preguntás justamente: ¿dónde está Dios? Señor, si es verdad que estás conmigo, bueno, no veo que estés a mi lado. A veces el dolor te nubla la visión. El fracaso, el intento fallido, porque lo intentaste una y otra y decís: si esto no cambia, ¿a dónde está Dios en medio de todo esto? Estaban al lado de Jesús y ellos no podían verlo. Dice: eres el único que no se ha enterado de lo que pasó en estos días. El próximo versículo, por favor. Jesús le dijo: ¿qué quieren decir? Ellos le dijeron: nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaran, teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo esto, es el tercer día desde que sucedió todo esto. Ellos tenían, dejá ese versículo un poquito, por favor, allí. Tenían la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Y una de las cosas que sucede es que muchas veces en nuestras vidas es que perdemos la esperanza. Si el enemigo de nuestras almas, hay algo con lo cual va a trabajar una y otra vez en nuestras vidas, es para robarnos la esperanza. Porque cuando ya no tenés expectativas, no tenés esperanza, no tenés fe. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando vos estás esperando algo, luchás por ese algo. Cuando vos esperás que algo suceda, trabajás para que eso suceda. Cuando vos anhelás y esperás que algo cambie, decís: bueno, voy a intentarlo, te esforzás, te pones en acción. Pero cuando ya no esperás nada que provenga de otro lado, que algo cambie, cuando ya no estás esperando, entonces bajaste tus brazos y te entregaste a la vida muchas veces. Hay gente que está sobreviviendo simplemente. Conozco hijos de Dios que viven una vida autómata, que van a la iglesia, van al trabajo, del trabajo a su casa, de su casa cenan, al otro día al trabajo, y parecen robots, son personas autómatas que tienen una rutina y no hay nada de espectacular en su vida, nada de especial, y bueno, hay que trabajar. Y llega el viernes contentos porque se terminó la jornada laboral, pero el domingo están otra vez depresivos porque otra vez lunes, maldito lunes. Y sus vidas están apagadas. Gente que va caminando por la vida, que va sobreviviendo, sin expectativas, sin esperanza. Y estos hombres habían perdido la esperanza. Quizás perdieron la esperanza porque, como dije, lo invirtieron todo, lo dieron todo. Dijeron: Jesús algo va a tener que hacer en mi vida. Y por eso lo dejaron todo, así como Jesús cuando llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, dice: y dejándolo todo, le siguieron. Y dejándolo todo, quizás estos dos discípulos dejaron todo por Jesús y de pronto escuchan y ven que su maestro, su líder espiritual, aquel que les prometió darles el reino, estaba colgado en una cruz, lastimado, lacerado, crucificado, sufriendo una corona de espinas. Pero lo que no pudieron ver es que ese mismo Jesús que estaba crucificado todavía no había terminado la historia. Él se iba a levantar de entre los muertos, Él iba a resucitar, Él se iba a levantar con poder y Él les iba a dar un nuevo destino, una nueva vida, los iba a seguir capacitando, y no solo les iba a dar una vida eterna, sino que les iba a dar una vida diferente y abundante aquí en la tierra.
porque todo lo que Dios comienza lo termina, porque en Él todo es bendición, en Él siempre todo termina en victoria. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿está bien, pastor, o está mal estar triste como estos discípulos? Y la tristeza es una emoción, somos seres con emociones. Está bien estar triste. No es un pecado estar pasando un momento difícil y estar llorando. Lo que sí, no podemos quedarnos en ese lugar. No te podés quedar llorando de por vida. Tu problema, tu angustia, tu depresión, tu luto, tiene una fecha de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento. Y lo que el enemigo va a intentar es borrarte esa fecha de vencimiento para que vivas un luto eterno. En el culto anterior ministré a una mujer, oré por una mujer que está sufriendo la pérdida de su mamá hace 10 años y no puede salir de ese lugar. Y va a la iglesia, y va a otra iglesia. Hoy es la primera vez que viene aquí. Hoy es la primera vez que viene. Le dije, mira, te hago un desafío, poner el mejor recuerdo de tu madre ahora en tu mente. Y voy a orar para que ese recuerdo quede grabado allí en tu corazón. Y que cada vez que recuerdes a tu madre, te recuerdes ese día especial que pasaste con ella. Pero Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan, tiene un destino eterno para el cual te ha creado. No podés quedarte detenida ahí. Ese luto tiene una fecha de vencimiento. Y cada uno de tus problemas tienen fecha de vencimiento. Solo que tenés que poner tu vida y alinear tu vida al propósito de Dios. Y cuando está Dios en el medio, dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando está Dios en la ecuación, todos los números dan bien. Cuando está Dios en medio de tu matrimonio, hay paz, hay bendición. Cuando está Dios en medio de una familia, hay hijos unidos a los padres y padres con sus hijos. Hay amor. Cuando está Dios en el medio, si está Dios en la ecuación, siempre cierran bien los números. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que es así? A ver, levanta, acompáñenme a predicar. Ahora, es cierto que a veces, cuando vemos que las cosas no cambian, estos 2 hombres fueron a Emaús, donde nadie los mandó a ese lugar. De hecho, Emaús no se sabe bien hasta el día de hoy dónde queda. Solo tenemos un dato geográfico que está a 11.1 kilómetros de Jerusalén, pero no se sabe en qué dirección. Algunos dicen era acá, era acá, era acá. No se sabe dónde. Porque ese Emaús puede ser el lugar donde vos estés hoy, o hacia donde te estés dirigiendo. Porque a veces, como las cosas no salen como pensamos, bajamos del barco del servicio a Dios. Como a veces los resultados no nos acompañan, como a veces no veo los cambios en la persona que vive conmigo, mi cónyuge, no veo los cambios que quiero, entonces ya mi mente y mi corazón se salen de mi casa y estoy acariciando la posibilidad de un divorcio, sin considerar y contemplar que después, detrás de un divorcio, hay generaciones rotas, hay hijos lastimados. Y después a la generación que viene detrás le va a costar muchísimo volver a levantar y a estar en el lugar correcto. Como dije el otro día, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de dejar a nuestros hijos herencia y legado. Herencia es lo que le dejo a mis hijos. Y legado es lo que dejo en mis hijos. Herencia es dejarle una casa, un auto o deudas. No sé qué le va a dejar usted a sus hijos. No llegué, mijito, páguemelo usted cuando papá se vaya. Tengo estas 8 tarjetas que cubrir, mi amor. No le deje deuda a sus hijos, por favor. Pero lo más importante no tiene que ver con economía ni con valores y cuestiones materiales, sino que tiene que ver con lo que dejo en mis hijos. En mis hijos. Lo que ellos te vean hacer a ti. Lo que ellos te escuchen hablar. Lo que ellos saben, que hay cristianos que salen de aquí criticando a la iglesia, criticando al líder, criticando al pastor, criticando al amigo que estás todo el día en la iglesia. Y eso escuchan tus hijos.
que la música estaba alta, que estos evangélicos me tienen cansado. Pero lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, el mejor legado que le podemos dejar, son valores espirituales. Es enseñarles que este es el camino donde, por supuesto, no es fácil. Este es el camino donde, por supuesto, no siempre va a brillar el sol, donde va a haber paisajes de tormentas, donde va a haber paisajes de oscuridad, donde atravesaremos el valle de sombra y de muerte. Pero dice: mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Aunque pases por ese valle, mi presencia irá contigo. Este es el camino, este es el camino donde sabemos que nunca estamos solos, que Dios nos acompaña, que Él dejó una legión de ángeles para guardarnos y que los finales son finales de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Este es el camino. Jesucristo es el camino. Diga conmigo: Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino. Él es la verdad. No es uno de los caminos. Él no dijo: soy una de las verdades. Él dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando Jesús está en una familia, ¿saben cuánto me han criticado y cuestionado estar mucho tiempo en la iglesia? Familiares, vecinos, parientes, compañeros de trabajo. Me han tildado de loco, de evangélico, de fanático, le diría que el 90% o más tuve que ir a consolarlos un día, a orar por sus matrimonios, a ayudarlos económicamente, a darles un abrazo, a sostenerlos, porque ellos no quisieron tener una historia con Jesús. Ellos no quisieron meter a Dios en sus vidas. ¿Cómo puede terminar? Si ya cuesta estando en el camino de Dios, ¿cuántos saben que cuesta? Cuesta con Dios. Imagínense sin Dios. Y por supuesto que nadie te va a obligar a nada. Simplemente Dios invitándote a que tengas un final diferente. Invitándote a que no repitas la historia de tus padres. ¿Cuántas mujeres le han dicho a su esposo: sos igual a tu papá? A ver cuántas hermanas, a ver, vamos a hacernos libres, a ver. Ah, bien, las hermanas. ¿Cuántos hombres le han dicho: sos igual a tu madre? Ah, ya va, menos manos veo ahí. Claro, ajá. Entonces, escuchen, lo primero que veo es que estos hombres estaban cegados, no esperaron, escuchen, fueron impacientes. Estaban recién empezando el tercer día, quizás sería el mediodía de ese tercer día, y encima habían escuchado que había unas mujeres que fueron al sepulcro y vieron a Jesús. No vieron a Jesús, vieron la piedra corrida, y otros discípulos corrieron y también vieron, y aún así ellos se fueron a Emaús, no se quedaron en Jerusalén. Pero escuchen, en un momento de su recorrida, Jesús se les acerca. Jesús va hacia donde ellos estaban. Y ahí veo la gracia de Dios. Jesús tenía que estar en Jerusalén. Sin embargo, Él cambia su destino. Él cambia la ruta, Él cambia su agenda. Y se va a ver a estos dos discípulos que estaban tristes, que estaban deprimidos, que estaban confundidos, que estaban discutiendo de al final qué pasó con todo eso del reino de Dios que nos iba a salvar. ¿A dónde nos salvó si terminó muerto en una cruz? Él sale de su rutina, de su destino, como dije, y va y se acerca a ellos, por detrás de ellos. Y esa es la gracia de Dios, acercándonos a nosotros, acercándose a nosotros, aunque nosotros estemos yendo a un lugar que nadie nos mandó. No sé si usted me puede comprender, pero yo recuerdo cuando Jesús me visitaba en los lugares donde yo no tenía que estar. Cuando Jesús me fue a buscar a lugares donde yo me estaba alcoholizando. Y ahí me aparecía Jesús. Y se me venían, ¿cómo que venía Jesús? Se me venían recuerdos de una escuela bíblica. Y de pronto venía alguno que estaba más borracho que yo y me quería hablar de Dios. Me quería predicar. Y me hablaba: vos tenés que volver a la iglesia, me decía. Yo decía:
¿por qué no vamos a la iglesia? Le decía. No, porque porque vos ibas a la iglesia y tenés que volver a la iglesia. Escúchenme. Estábamos todos alcoholizados y algo más. O sea, el Señor no me dejaba ni tomar tranquilo. Esto es verdad lo que le digo. Me predicaba otro que estaba más borracho que yo. ¿Y usted quién cree que era que me estaba visitando? Y me decía, tenés que volver a Dios porque el único camino y el único lugar. Y Dios te llamó y me ministraba un borracho. Era la gracia de Dios yendo donde yo estaba, en un lugar equivocado, perdiendo mi vida con gente equivocada, haciendo lo incorrecto. Esa es la gracia de Dios. Yo no sé dónde estás hoy vos, pero quiero decirte, si estás sentado en este lugar, sé que anduviste por otros lugares antes de llegar acá. Y aún así, Él siempre estuvo allí, en tus lugares más oscuros, allí en medio de tu pecado. Él te tuvo paciencia, Él te esperó, Él te guardó, Él te protegió. Él envió sus ángeles a guardarte, porque otros murieron en el camino, pero vos estás aquí sentado, es porque Él te fue a buscar cuando estabas lejos, perdido en tus delitos, mis delitos y mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Él siempre estuvo allí. Él siempre estuvo allí. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? O a mí solo me pasó eso. Y vos decís, bueno, pero a mí no vino un borracho a hablarme del Señor. Bueno, pero seguramente algo pasó en tu vida. Y Dios fue moviendo las piezas de tal manera para que hoy estés acá. De alguna forma Él se las ingenió para ir detrás de ti. Su gracia es esa. Aquel que dice, el que quiere ser mi discípulo, deje todo y sígame. Hay momentos en nuestras vidas donde Él te sigue y te dice, yo te llamé. Yo te he dado dones. Yo puse un llamado en tu espíritu. Yo te he creado con mis manos. Y yo sigo creyendo que algún día vas a estar haciendo lo que te mandé a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gracia de Dios. Estos hombres impacientes se fueron de Jerusalén antes de tiempo. Y estaban camino a Emaús. Porque no supieron esperar. ¿Cuántos impacientes hay acá? Gracias por, así no me siento tan solo. Yo lucho con la impaciencia. Me molesta esperar 3 minutos en una cola. Me molesta. No sé cuántos me acompañan. No puedo esperar. ¿Cuántos comen una pastilla y la comen en 3 segundos? La muerden. Eso de impaciente. Hay gente que no, que tiene su paciencia. Yo espero. Pase usted si está apurado. Y yo hablaba con mi esposa en una época, me acuerdo que le decía, y ella me contaba, ¿no? Me empezaba a contar algo que le pasó el domingo, me arrancaba del jueves. Yo le hacía así y se endemoniaba. Resumímelo, por favor. ¿Qué me quieres decir? Estos hombres estaban impacientes. Salieron, en vez de quedarse en Jerusalén, se fueron a Emaús. Y aún así, Jesús fue detrás de ellos. Y aún así, aunque seas impaciente, déjame decirte, quizás ya van 10 meses del año y todavía no viste lo que Dios te prometió. Pero este año proclamamos años de puertas abiertas y todavía queda 1 mes y medio. Yo no sé a quién se le va a abrir una puerta en este lugar. ¿Cuántos van a recibir otra puerta abierta? ¿Cuántos van a entrar por esa puerta? Pero no seas impaciente. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Jesús en un momento les pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Aquel que todo lo sabe. Y ellos dicen algo extraño, dice, el que era, versículo 19, dice, el que era un profeta, el que tenía poder, el que dijo que nos iba a salvar, el que era, como diciendo, ya se terminó. Pero Él sigue siendo el alfa y el omega, el principio y el fin, el eterno, el proveedor, el omnipotente. Él sigue siendo, Él no era, Él sigue siendo. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús, en el versículo 27, voy a ir avanzando porque no tengo tanto tiempo.
Dice, entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras. Jesús les abre las Escrituras. Acá hay 3 cosas que abre Jesús para cambiar la historia de estas personas, de estos hombres que estaban tristes y deprimidos. Lo primero que le abre, versículo 27, las Escrituras. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos lleva de gloria en gloria. Es la palabra de Dios la que nos sana. La palabra, el verbo, es Él mismo, es Jesucristo mismo. Cuando usted lee la Biblia, ¿cuántos leen Biblia acá? Lea la Biblia. No, está bien que usted venga acá a escuchar y lea lo que estamos leyendo, parte de la Biblia, pero lea la Biblia en su casa. Conozca las promesas que hay en esa Biblia, conozca las directivas, las coordenadas correctas que lo van a llevar a tener un matrimonio bendecido. Están en la palabra de Dios. A tener una vida en abundancia como Él nos prometió. Allí están en la palabra de Dios. A recibir su sanidad. Sus respuestas, todas tus respuestas y mis respuestas están en las Escrituras. Por eso, para cambiar la historia de estos 2 hombres que estaban deprimidos, tristes, confundidos, sin resultados aparentes, Jesús viene y les abre las Escrituras y les empieza a hablar desde Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y pasa por los profetas y le muestra cómo Él estaba implícito, ya estaba presente desde la fundación, desde el Génesis, ya estaba Jesús. Les revela la palabra, porque es la palabra la que nos cambia. Mire, usted no puede cambiar a nadie, ni usted mismo se puede cambiar. Y a veces pretendemos cambiar a las personas con las cuales vivimos. Usted no puede cambiar a nadie. ¿Sabe quién va a cambiar a esa persona? Se llama Dios, se llama Espíritu Santo. Y es a través de la palabra de Dios que esa persona puede ser cambiada. Necesitamos conocer y vivir en la palabra de Dios. Conocer sus promesas para que en los momentos de angustia, en los momentos donde te sientas solo, recuerdes que hay un versículo que dice: yo no los dejaré ni los abandonaré. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pero tenés que conocerlos. Cuando te sientas triste, cuando te sientas deprimido, sabrás que hay un versículo allí en la Biblia que dice que Él cambiará nuestro lamento en danza, en alegrías, y que los que sembraron con lágrimas van a cosechar con regocijo. Tenés que conocer la palabra para saber que cuando viene una enfermedad, dice su palabra, que por su llaga fuimos sanos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Él dice que les abre las Escrituras. Entonces ellos, en un momento, se quiere apartar de Él. Hace Jesús como que se va para más adelante y le dice: quédate con nosotros. Ya la relación, ya Jesús no los seguía desde atrás, sino que ellos los invitan a entrar a su casa. Y se pone a cenar con ellos. Y ahí en la cena, en medio de esa cena, dice que Jesús toma el pan. Escuche, parte el pan y dice que se abren los ojos. Lo segundo que abre Jesús es los ojos de estos 2 hombres. Porque hay cristianos con los ojos cegados. Hay cristianos que no ven nada, no ven lo que les sucede, no ven que están con personas incorrectas, no pueden ver lo que Dios les está enseñando. Hay cristianos con ojos tapados, vendados. La Biblia habla de las vendas mágicas. Un día voy a ministrar sobre las vendas mágicas que se le ponen a los hijos de Dios para que no puedan ver lo que Dios quiere hacer en sus vidas, para que no puedan ver el destino, el propósito para el cual fueron creados, para que no puedan ver la gloria de Dios. Entonces vienen a la iglesia, escuchan la palabra, se congregan, pero no pueden ver lo espiritual. No pueden ver lo espiritual. Entonces viene cualquier persona y te golpea, te cuestiona tu fe. Por eso hay personas que son tan débiles, personas que son tan inestables, porque no pueden ver. Escuchen,
La Biblia dice que papá que ama, un padre que ama, corrige. Pero claro, cuando yo como padre de esta casa aconsejo, cuando levanto los brazos, cuando oro por alguien para que Dios lo libre de algo, cuando les doy una bendición y le doy un halago y le digo, qué bueno lo que estás haciendo, soy el padre, o soy el líder, o son los pastores. Pero cuando los corregís, ya ven un demonio. De papá a demonio en 3 minutos pasé. Porque no pueden ver que esa corrección es para bendición. Porque no pueden ver que nosotros lo que menos nos gusta, como a cualquier papá, es andar corrigiendo a nuestros hijos. Pero cuando uno corrige y te dice, no, no es eso, no es la actitud correcta, no lo hagas de esta manera, es para bendecirte, y todos necesitamos esa corrección. Hay muchos cristianos con los ojos vendados. Entonces el diablo te tiene vendado, te dice, no, ¿para qué vas a poner tus diezmos y eso? Andás a ver dónde va tu plata. Y te empieza a hablar al oído y te tapa los ojos para que no puedas ver la prosperidad de Dios, para que no puedas ver lo que es honrar a Dios. Entonces si no lo hago, porque están cegados. Y necesitamos, ¿cómo salimos de esa ceguera? Escuche, dice que se abrieron sus ojos luego que Jesús partió el pan. Necesitamos hombres y mujeres quebrantados, rotos, quebrantados de verdad. No lo voy a hacer a mi manera, no lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer a la manera de Dios. Dice Juan capítulo 12 verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra ahí y muere, no puede dar frutos. Hay cristianos que no dan frutos, que no ven la vida abundante de Dios, que tienen matrimonios, viven en crisis, que viven con problemas en todos lados. ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Aman a Dios? Sí. Pero quieren meter a Dios dentro de sus planes. Mira, Dios, yo diría que lo podemos hacer de esta y esta otra manera. Señor, creo que la forma que vos tendrías para bendecirme podría ser desde este lugar. Deje de darle instrucciones al Señor y ríndase a Él. Rómpase, quebrántese delante de su presencia y dile, Señor, que sea tu manera, donde tú digas, a la manera que tú digas. Y donde hay una persona quebrantada, una persona rota, una persona rendida, hay un candidato para que la gloria de Dios se deposite, para que los milagros sucedan, para que la bendición sea derramada. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Lo primero que Dios le abre son las escrituras. Lo segundo que Dios le abre son los ojos. Y una vez que se abren sus ojos, verso 33, ellos deciden volver a Jerusalén, de donde no se tendrían que haber ido. Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Y allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos. Y les contaron todo lo que había sucedido. Y poneme por favor el versículo, porque no tengo mucho tiempo para desarrollar este tema. Versículos 52 y 53, ya al final. Antes poneme versículo 44 y 45, por favor. Luego les dijo, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes, que todo lo que está escrito sobre mí en la ley. 44 es ese. Y los profetas y en los salmos tienen que cumplirse. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Jesús le abre las escrituras, Jesús le abre los ojos y Jesús le abre el entendimiento. Les abre el entendimiento. Necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Dice Romanos capítulo 12,
Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos establecer los pensamientos de Dios en nuestra mente, dejar que la mente de Cristo gobierne nuestros pensamientos, porque nuestra humanidad nos va a llevar a vengarnos, a pagar mal por mal. Nuestra humanidad nos va a llevar a tomar decisiones incorrectas, pero cuando tenemos la mente de Cristo y pensamos como Jesús, evaluamos antes de decidir algo, antes de tomar decisiones importantes. Si alguien tiene la mente de Cristo, cuando Cristo te abre el entendimiento, es cuando vos decís: ay, yo lo hubiera hecho así, pero ahora sé cómo funciona. Y termina este pasaje en el versículo 52 y 53 diciendo, versículos 52 y 53, ¿sí? 24, el mismo que estamos, por favor, el mismo capítulo de que empezamos. Entonces los seguidores, estos discípulos, lo adoraron y luego regresaron muy felices a Jerusalén. ¿Recuerda cómo llegaron y cómo salieron de Jerusalén? Tristes, confundidos, deprimidos. Y dice otra versión que llegaron llenos de gozo, felices. Yo vengo a decirte en esta noche que no sé cómo llegaste a este lugar, si preocupado, confundido, cargado con problemas, pero vas a regresar a tu hogar con una palabra de Dios, con una bendición del cielo, con una puerta abierta, con un mensaje que va a cambiar tu vida, tu familia, tu historia y la historia de tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar a Dios. Yo te invito a que allí donde estás puedas ser sincero con Dios y expresarle tus sentimientos. No sé cómo te sentís el día de hoy, cómo estás atravesando esta temporada en tu vida, pero sí que puedas ser sincero con Dios, con Jesús, y decirle la verdad que estoy confundido, estoy triste. No sé qué me está pasando. Estoy sin fuerza, estoy sin ganas. Porque Él te va a abrir las escrituras y te va a abrir los ojos y te va a revelar por qué estás así. Escucho a veces a cristianos decir: estoy cansado de servir a Dios. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Cómo que te cansaste de servir a Dios? ¿Te cansaste de servir? Algo está pasando en tu interior. Algo no está bien. Uno puede tener un cansancio físico y está bien, es válido, pero cansarte de servir a Dios es extraño. Algo en tu espíritu se alteró. Algo entró en tu mundo interior que te está perturbando, que te está quitando el deseo de estar en su casa sirviéndole a aquel que te dio vida eterna. Hay algo que no te deja ver, que no te deja ver la realidad. Hace más de 30 años que le servimos a Dios junto con mi esposa. 27 años. 27 años que no solo venimos a la iglesia, sino que le servimos a Dios. Del minuto 1 que entramos por esa puerta dijimos: ya está, listo, no hay otra. Con Cristo hasta el final. Y desde ese primer día hasta el día de hoy le hemos servido sin dejar de servirle un día de nuestras vidas. Hay gente que se va, se vuelve a ir, vuelve a venir, sirve, deja de servir. ¿Saben por qué? Porque no tienen una visión correcta, una perspectiva correcta de quién es Jesús, de quién es Dios. No conocen a Jesús. Escuche, vienen a la iglesia. Estos hombres estaban caminando al lado de Jesús y no lo conocían. Hay gente que no conoce aún a Jesús, no importa los años que tenga de iglesia. Gente que dice: me tomo un año sabático para descansar
¿Qué? ¿No conoces a Jesús? Entonces, discúlpame, necesitas conocer a Jesús. Porque vos cuando conoces a Jesús, se te mete un fuego acá adentro, se te mete un fuego en tu interior que no podés hacer otra cosa que estar aquí en su templo, que estar en su casa, que estar adorando, que estar sirviendo y que estar viviendo una vida abundante allá afuera. Porque el resultado de servirle a Dios no es que tenés menos tiempo con tu familia, es que Dios va a bendecir mucho más grandemente a tu familia. No es que estás menos tiempo con tu esposa, es que tu esposa te va a amar como nunca te amó. No es que vas a estar menos tiempo con tus hijos, es que tus hijos te van a terminar admirando. Eso es lo que pasa cuando servís a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, en esta noche que estés sanando aquellos corazones que están tristes, que estés dando fuerzas a aquellos que están cansados, que estés dándole respuestas a aquellos que están buscando, Señor, una palabra tuya, que puedas mostrarles, Señor, cuál es el camino. Aquellos que están viviendo, Señor, con una venda sobre sus ojos, que hoy tú le quites esa venda, Señor. Quita, Señor, esa venda de los ojos que no les permite ver la bendición que es estar aquí en tu casa, estar en tu camino, recibir tu palabra. La bendición que es tenerte cerca, sabiendo que contigo, Señor, tenemos un final de bendición asegurado. Jesús jamás ha dejado a nadie avergonzado. Jesús nadie dejó a nadie con las manos vacías, jamás, jamás. Aquel que invierte, aquel que sirve, aquel que persevera, aquel que vuelve al lugar donde Dios lo llamó, Dios lo honra, porque Dios honra a los que le honran. Yo no sé si tus pies se fueron a un camino equivocado, si producto de la tristeza, del dolor, de la depresión no estás viendo correctamente, pero yo vengo a decirte en esta noche que aquel que abrió el mar rojo, que aquel que resucitó a Lázaro de entre los muertos, es aquel que viene a traer libertad a tus emociones. Tu problema tiene fecha de vencimiento. Es tiempo de que te vuelvas a Dios. Es tiempo que le entregues tu problema a Dios. Ya lo intentaste de una y mil maneras y todo sigue igual, pero cuando Dios entra en el asunto, las cosas comienzan a cambiar. El poderoso empieza a moverse, los milagros. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, cuando lo crees, milagros suceden, su poder está aquí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve aquí, milagros suceden, su poder no tiene fin. Se manifestará su poder y lo hará en el nombre de Jesús. Vida se completará, se manifestará su poder y lo hará en el nombre de Jesús. Vida se completará, se manifestará su poder y lo hará en el nombre de Jesús. Vida se completará, se manifestará su poder y lo hará en el nombre de Jesús. Vida se completará. gracias porque tú prometiste estar con nosotros por siempre y para siempre. Gracias porque a pesar de nosotros, allí estuviste. En nuestros momentos más oscuros, allí estuviste. En nuestra noche o día más difícil, allí estuviste. Aún estás en nuestros procesos más difíciles. Nunca nos soltaste de la mano. Él ha atravesado junto contigo cada
cada uno de tus desiertos, pero Él quiere llevarte a tu tierra prometida. Él quiere llevarte a tu tierra prometida, a esa tierra de paz, a esa tierra de abundancia, a esa tierra de prosperidad, a esa tierra donde las cosas suceden. Él quiere llevarte a ese lugar. Deja que Él te rompa, entrégate y quebrántate ante su presencia, porque donde hay un hijo quebrantado hay una gloria que va a ser derramada. Señor, gracias. Gracias te damos por tu presencia aquí, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, la guardamos y atesoramos en nuestros corazones y declaramos, Señor, que sabemos que siempre estuviste allí y que siempre estarás con nosotros. A ti la gloria y la honra. Amén, amén, amén.